México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan la más cordial bienvenida a la videocharla de don Armand de Fluvià y Escorza, intitulada Heráldica, Arte y Ciencia. Es decir, a las personas que nos siguen a través de Facebook Live y a través de Zoom, que don Armand de Fluvià y Escorza es un genealogista y heraldista catalán, especialista en las genealogías catalanas y en las dinastías de los condes, de los condados catalanes y de la Corona de Aragón. Don Armand se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y fue asesor del Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona y del Archivo Nacional de Cataluña. Don Armand en el año de 1984 obtuvo el primer premio de Arenberg de genealogía y desde 1985 es miembro de la Academia Internacional de Heráldica. Don Armand ha colaborado con el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona, con la Generalidad de Barcelona, y en el año 2000 recibió la Cruz de San Jorge y en 2008 la Medalla de Honor de Barcelona. Entre otros trabajos, don Armand ha publicado un diccionario general de heráldica, un manual de heráldica, técnica de blasón en 2011. En 2004 publicó un repertorio de grandezas, títulos y corporaciones nobiliarias de Cataluña. En 2010 publicó Cataluña, un país sin escudo. Y también en 2010, Historia de una falsificación nobiliaria, la baronía de Gavín en Aragón. Bueno, pues don Armand tiene una larga trayectoria en el estudio de la genealogía y de la heráldica y es el fundador y presidente de la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica. Dejo pues el micrófono a don Armand de Fluvià y Escorza y escucharemos su presentación, Heráldica, Arte y Ciencia. Bienvenido, don Armand, a la FES Acatlán. Hola, buenas tardes. Bueno, allí debe ser buena por la mañana, ¿no? Creo, son 6 horas menos o 7. Sí, don Muy Armand. bien, es para mí un honor, una vez más, dar esta conferencia sobre heráldica, que es una de las disciplinas o ciencias auxiliares de la historia y de la arqueología. La heráldica nació a la segunda mitad del siglo XII en Europa y en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que los combatientes en los campos de batalla, con el casco que llevaban, que no se dejaba ver, perdón, un momento, que todos estos instrumentos... Ya, bien. No, porque se está todo el rato. Bien, pues con el casco, que no se veía la cara de los combatientes, no sabías, se prestaba, y de hecho sucedía, que luchabas contra tus propios amigos, los de tu bando, ¿no? Entonces empezaron los combatientes en cada país, sobre todo nació en la Europa occidental, en la parte, digamos, que hoy sería la Alsacia-Lorena-Luxemburgo. Por allí es donde inició, se salió. Entonces se empezaron a pintar en los escudos defensivos de los combatientes unas señales. Estas señales, cada familia se adjudicó una. Eligieron pues, el símbolo que quería cada familia y entonces pintaban cada familia en el escudo
unos símbolos, unas figuras, figuras o piezas geométricas, etcétera, ¿no? Bien, entonces la heráldica tiene unas características, que tiene un lenguaje propio, generalmente surgido del francés, que es donde primero se llegó a oficializar, digamos, la heráldica. Y bueno, entonces pasó en cada familia, se generalizó en toda Europa y ha llegado a generalizarse en todo el mundo, la heráldica, como ciencia auxiliar, ¿no? Bien. Tiene además de un lenguaje propio, tiene una normativa, unas normas, la heráldica, para poder hacer bien componer un escudo, ¿no? Bien, pues la heráldica, este sistema simbólico, como he dicho, se ha generalizado en todo el mundo. Con su lenguaje propio, característico, como he dicho, pues con gran influencia del francés. Y hoy día pues no hay país que no tenga su escudo, no hay generalmente, por lo menos en Europa, no hay ciudad o municipio que no tenga su propio escudo, y la única cosa es que no puede haber en un mismo país dos escudos iguales, tienen que ser distintos, ¿no? Y tiene una serie de leyes, de normas para poder hacer bien, elaborar un escudo, ¿no? Bien, pues como digo, esta disciplina nace entre 1125 y 1160 y después de eso ya se generaliza por todas partes, ¿no? Bien, hay, por ejemplo, cuando nace la heráldica, hay un famoso tapiz de Bayeux donde se ve al rey Guillermo a caballo con una corona, y entonces hay un soldado que señala al rey, dándole el escudo, diciendo: este es el rey. Tenían que saberlo porque, como no tenían todavía escudo ni nada, no sabían qué era. En cambio, cuando ven que hay un escudo ya característico, pues, por ejemplo, ya todo el mundo sabe quién es. Por ejemplo, el reino de Castilla tiene un escudo parlante. Los escudos parlantes quiere decir que hablan el mismo que la palabra que los define. El reino de León tiene un león. El reino de Castilla tiene un castillo, etc. El reino de Granada tiene unas granadas. Estos son escudos parlantes, que se llama, pero hay otros que no, que tienen, por ejemplo, Cataluña tiene un escudo de oro, o sea, amarillo, con 4 palos verticales rojos, lo que se llama los 4 pales, que era el escudo de los condes soberanos de Barcelona. Entonces, como he dicho, hoy día ya está totalmente generalizada y se fue desarrollando continuamente con unas propias leyes, disposiciones, etc. Hay varios tipos de heráldica. Hay una heráldica cívica o nacional, hay una heráldica corporativa, de los gremios, de las universidades, de las academias, etcétera, etcétera. Hay una heráldica industrial, porque también las industrias tienen su propio escudo. Cuando ve un coche de la marca Peugeot y ve aquel león, ya sabe que es un coche de Peugeot. Renault, todos van teniendo, las industrias pues también tienen sus propios escudos. Hay la heráldica deportista. ¿Cuál es el equipo o el equipo deportivo que no tiene su escudo? Pues todos tienen también su propio escudo, ¿no? Y luego hay una heráldica legendaria. Pues heraldistas sin pocos escrúpulos decidieron pues que Julio César tenía un escudo, que Moisés tenía otro, etcétera, etcétera. Fueron adjudicando a estos personajes históricos anteriores a la aparición de la heráldica una serie también de escudos que evidentemente no tienen nada que ver con la realidad. Y también hay la heráldica eclesiástica. Pues cuando el Papa nombra un obispo,
este obispo pide a un heraldista que le haga un escudo para sus armas propias y el obispado, ¿no? O sea que los obispos, cardenales, arzobispos, papas, evidentemente, tienen sus propios escudos. Los que ya eran nobles y tenían su escudo, pues tienen el escudo familiar de cada uno de estos familias papales. Y si no lo tenían, pues iban a un heraldista para que les hiciera un escudo, ¿no? Las características, como he dicho antes, es que tienen un lenguaje propio y unas normas o leyes propias de la heráldica. Hay que distinguir también entre escudo, sello, señal, que son distintos. Por ejemplo, una señal que ves, por ejemplo, un león solo, no es ningún escudo, pero cuando está dentro de un perímetro, o sea, dentro de un escudo, ya forma parte de un escudo. Y entonces todos los escudos tienen los esmaltes. Hay dos tipos de esmaltes, los colores y los metales. Los metales son dos, el oro y la plata. Y aquí, por ejemplo, les voy a ir enseñando, a ver dónde está. Es que yo tengo aquí mi manual de heráldica, he puesto aquí para que puedan ver mejor las diferentes, pero ahora vendremos con eso. Por ejemplo, el oro tiene este color, digamos, dorado, que cuando no se pone en color, el oro es amarillo y la plata es casi gris o blanco, puede ser gris o blanco. Luego hay otros esmaltes, estos son los metales, oro y plata. Y los colores son el gules, que es el rojo, el azul, que es un azul, pero un azul no azul claro, para que se pueda distinguir bien desde lejos. Luego hay el sinople, que es el verde, hay el sable, que es el negro, el púrpura, que tiene este color, la púrpura cardenalicia, etcétera, que tiene el propio de los cardenales, y luego el anaranjado. Estos son los esmaltes. En heráldica no hay más esmaltes, o sea, hay los metales y los colores. Bien. Entonces, cuando no se representan en su propio color, el oro se representa con puntitos, todo un punteado, como pueden ver aquí en toda una serie de puntos que llenan todo el escudo. Esto es el oro. La plata es blanco, no lleva ningún de eso. Entonces, el gules son todos una serie de líneas verticales que quiere decir que es el rojo, el gules. Cuando son horizontales es el azul. O sea, el azul claro, que he dicho. El verde o sinople en heráldica tiene unas líneas diagonales que van desde arriba al cantón superior del escudo, porque en el escudo la diestra y la siniestra son al revés. Se dicen, o sea, la diestra del escudo es la izquierda de quien lo mira, porque siempre se habla de que cuando el escudo que lleva la persona que tiene delante puede ver, ¿no? Por lo tanto, siempre la derecha es la izquierda y el sable se representa con líneas horizontales y verticales, formando un cuadrado. Y el púrpura tiene también unas líneas diagonales, pero al revés que el sinople, que es el verde. Y el anaranjado es como la conjunción del sinople y el púrpura, que son diagonales de izquierda a derecha y de derecha a izquierda que se entrelazan. Estos son los metales. Después, a ver. Bien. O sea, la diferencia entre un escudo y un sello es que el sello pues tiene una marca, ¿no? Mientras no esté dentro de un perímetro, o sea, de un escudo, no se puede hablar de escudo. Entonces, los escudos se pueden dividir.
de diferentes maneras. Cuando usas un escudo y lo divides por la mitad verticalmente, se llama un escudo partido. Este sería un escudo partido de gules y plata. La partición horizontal es cortado. Yo lo tengo aquí porque está en catalán y claro, el cortado es truncat en catalán, pero bueno, yo se lo digo en castellano. O sea, el partido es partido por la mitad verticalmente, partido por la mitad horizontalmente es el cortado. Luego está el trinchado y el cortado, aquí me lo han puesto mal. El cortado es el que va en diagonal del ángulo o cantón izquierdo, o sea, izquierdo de la parte superior al de la parte inferior. Y este es el cortado y el trinchado sería este, al revés del cortado. Luego tenemos el cuartelado. Cuartelado, ya lo dice la palabra, dividido por la mitad vertical y la mitad horizontal. Y entonces es el cuartelado, que tiene 4 cuarteles. Primero, segundo, tercero y cuarto. Bien. También existe el cuartelado en sotuer. El cuartelado en sotuer es en aspa. O sea, en vez de en cruz, es cuartelado en aspa, con 2 diagonales. Luego está el gironado. El gironado es otra división, que cada cuartel de los 4 también se parte por la mitad y forma lo que se llama un jirón. Aquí pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 8 jirones que forman el escudo gironado. Luego, cuando hay un número par de fajas, o sea, horizontales, se llama fajado. Un escudo fajado, o sea, con fajas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y siempre es un metal, un color, un metal, un color, un metal y un color. Fajado. Cuando es verticales, las diferentes piezas, es palado, un escudo palado. Este palado, ¿ve? Empieza con un metal y termina con un color. Como igual que el fajado, empieza con un metal o color, o puede empezar con un color y terminar con un metal, eso es indiferente. Luego, cuando es a base de bandas diagonales, es el bandado, o sea, a base de bandas. Siempre ven primero una de metal y la última es de color. Y el barrado, o sea, al revés del bandado, pues son de distinta orientación las bandas. Bien. Si hay alguien que no entienda luego, pues podrán preguntarme si no se entiende alguna cosa. Bueno, como he dicho, es muy importante la heráldica como ciencia auxiliar, tanto de la historia como de la arqueología. Hay unas excavaciones de un antiguo castillo, palacio, torre, casa, lo que sea, y se encuentra un escudo. Pues bien, este escudo habrá que analizarlo. Hay manuales armoriales, que son libros que contienen todas las armorías o las armas, que también se llaman, o escudos, de distintas familias o de distintas ciudades o municipios, etcétera. Depende si es un armorial cívico, o sea, con poblaciones, o si es un armorial genealogías de personas, ¿no? Bien. Cada uno de todos los escudos tienen aquí una serie de puntos. Estos puntos van unidos de cierta manera al cuerpo humano. La parte superior, ABC, es el jefe. Se llama un jefe. La parte esta de la DEF es el centro. Y hay la A sería ¿cómo se llama? La cabeza, el jefe de
la diestra, porque esto es la diestra y esta es la siniestra, como he dicho antes, siempre. Pues bien, los puntos ABC forman lo que se llama el jefe. Los puntos D, E, F forman el centro. Y la punta G, H, I, que hay el cantón diestro, el cantón siniestro y el jefe diestro, siniestro y central, etc. Bien, esto ya lo hemos visto. Esto también, partido, cortado, trinchado y cortado. Bien. Entonces, los escudos, además de tener un campo, que es el fondo del escudo, se llama campo. Y encima de este campo se ponen figuras o piezas. Las piezas, un escudo con un palo central, pero del mismo grosor, se llama, esto es un palo, o sea, un escudo de plata con un palo de sinople, sería este. Este sería un escudo de azur con una faja, con una contrafaja. La mitad de la faja es de metal y la otra mitad es de color. Porque la faja entera es así, que es al revés del palo, ¿no? El palo es en vertical y la faja es horizontal. Cuando es diagonal se llama banda. Cuando va del cantón diestro del jefe al cantón, inferior del mismo, de la punta. Cuando al revés es la barra, o sea, banda, palo, faja, banda y barra. La barra, o sea, este sería un escudo de plata con una barra de sinople. Este del medio sería un escudo de azur con una contrabanda de plata y sinople. Entonces la mitad de esta banda es de plata y la otra de sinople. Otras figuras que hay, otras piezas. El jefe. Este es el jefe, que ocupa la parte esta superior de un escudo. Este sería un escudo de plata con un jefe de gules. Luego tenemos la cruz, que es la unión de un palo, de un palo con una faja, o sea, que es la cruz. Eso sería un escudo de plata con una cruz llena de gules, porque si no fuera llena, no llegaría a los puntos de, por ejemplo, Suiza, no sé si conocéis el escudo de Suiza, que es rojo, me parece, con una cruz blanca, pues esta cruz no es, está dentro del escudo, es una cruz griega. En cambio, aquí no es una figura, sino que es la cruz esa que se forma. Cuando son la unión de una banda y de una barra, es el sautoir. Se llama sautoir, una palabra francesa, como muchos hay en la heráldica, ¿no? El sautoir sería eso. Luego, otra pieza es el chevron. El chevron es un escudo rojo, blanco, por ejemplo, de plata con un chevron de gules. El chevron sería la mitad inferior de la barra unida a la mitad inferior de la banda. Eso ya hemos visto antes, la mitad de la banda y aquí la mitad de la faja. Luego, otra pieza es la bordura. La bordura es eso, un escudo de plata con una bordura de gules a lo largo de todo el perímetro del escudo. Y luego tenemos la bordura de piezas. Se llama bordura de piezas, que siempre son 8, que es como una bordura, pero que no es intermitente, sino que tiene unos huecos, que aquí sería un escudo de plata con una bordura de piezas de gules, que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien.
Y esto es lo que se llama un franco cuartel. Esto viene también de Francia, que es un escudo que el cuarto superior de diestro es de otro esmalte. O sea, sería un escudo de plata con un franco cuartel de gules. Luego tenemos la campaña o pie, que ocupa la parte inferior de un escudo. Eso sería un escudo de plata con una campaña de sinople. Y luego tenemos el escusón, o escudete también se le llama, que está en el centro, es como una bordura más ancha, pero es otro escudo puesto en el centro de un escudo más grande. O sea, sería de plata un escusón de sinople. Y luego tenemos la conjunción de media banda, media barra y medio palo, que es lo que da lugar a la perla. Eso es una perla, o sea, un escudo de plata con una perla de sinople. Y luego tenemos la orla. Como podéis ver, no es fácil definirla, es como otro escudito dentro del propio escudo, que aquí sería de plata una orla de sinople. No sé si voy demasiado deprisa, me pueden ir siguiendo, supongo, ¿no? Sí. Luego, otra pieza del escudo es el jirón. Hemos visto antes el escudo gironado. Pues bueno, este es un solo jirón. Sería un escudo de plata con un jirón de azur. La pila es esta especie de triángulo que no llega a la parte inferior del escudo, sino que se detiene un poco antes. Eso es un escudo de plata con una pila de azur. Luego, otro tipo de perla es que coge un palo, la mitad de un palo, y la parte de arriba se abre hasta los extremos. Luego, cada pieza generalmente tiene su disminución. Las piezas disminuidas, por ejemplo, la mitad de una banda es la cotiza. La mitad de una faja es la burela. O sea, como pueden ver, es más estrecha, ¿no? Luego me he olvidado de decir las formas de los escudos. No sé si estaba más arriba. ¿Eh? Aquí sí. Bien. Bien. El primero de arriba, este es un escudo cuadrilongo ibérico. Este escudo cuadrilongo ibérico, como pueden ver, pues tiene esta forma, la parte inferior redondeada. Aquí este es el mejor para que puedan caber dentro del escudo todas las piezas y figuras. O sea, se llena muy bien y se pueden ver. O sea, este es el escudo cuadrilongo ibérico. Luego tenemos el escudo triangular curvilíneo. Es un triángulo, pero con unos lados curvos. Luego tenemos el escudo cuadrilongo francés, que acaba con una redondo con una punta así afilada en la parte. La mayoría de los escudos son de la forma esta francesa, de cuadrilongo francés. Y luego está el cuadrilongo ojival o apuntado, que como podéis ver se diferencia del ibérico porque acaba más en una punta, no en una redonda como es el otro. Y luego está el escudo, aquí, el escudo cuadrilongo inglés, que tiene la única diferencia del francés, es que de la parte de arriba es un poco más ancho, es estrecha y tiene esta forma. Este es el escudo cuadrilongo inglés. Luego está el escudo suizo, que lo podéis ver en todos los escudos de Suiza. En realidad es un triangular curvilíneo, pero con dos circunferencias, sí, uno ovalado por la parte de arriba. Y luego está el escudo en losange. Esto es un losange, o sea, tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. No tiene los 4 ángulos rectos, como el escudo
cuadrado, que es el más conocido, sobre todo es el más usado en la heráldica cívica, o sea, para diferenciar los escudos gentilicios, o sea, de las familias, de los escudos cívicos de ciudades, pueblos, comarcas, etc. Es este cuadrado. Y luego está el escudo redondo, que es muy poco usado actualmente, y el escudo ovalado. El escudo ovalado es el propio de las señoras casadas y el escudo triangular en losange es el escudo de las solteras también, se dice. Cuando tienen escudo, pues se ponen así. Y entonces, pues hay los puntos, es importante, todos los puntos del escudo. Sí, pero no he dicho que hay el escudo del... El punto E es el corazón del escudo. Como he dicho antes, las partes del escudo se equiparan a las partes del cuerpo. O sea, el punto E es el corazón, también llamado abismo o centro. Generalmente lo más usado es abismo o corazón. Luego, el punto A es el cantón diestro del jefe. El B es el centro del jefe. El C es el cantón sinistro del jefe. El D es el centro del flanco derecho del centro. Este, como he dicho antes, el corazón o abispo, y en el flanco izquierdo, o sea, sinistro, es la letra F. Luego están las otras en el cantón diestro de la punta, el centro de la punta y el cantón sinistro de la punta. Este ya lo hemos visto. Els colors i el metall no es poden... Sí. Luego, una de las primeras normas de la heráldica es que no puedes poner color sobre color ni metal sobre metal. O sea, que si tienes un escudo aquí, estos son los colores, pues todo lo que tengas que poner aquí no puede ser de otro color. Tiene que ser, por ejemplo, aquí sobre el verde, el sinople, solo puedes poner figuras de metal, o sea, amarillas o blancas, de plata o de oro, en todos los colores. Y lo mismo, si el escudo es de plata, de metal, solo puedes poner figuras o piezas que sean de color, el color que sea. Este es un sistema Pantone. Bien. Hay un sistema Pantone para los esmaltes y que es el mejor, el más característico. Por ejemplo, el esmalte de Pantone del oro es el 871U. El del amarillo es el Process Yellow U. El plata es el 877, etcétera. Todos aquí. Yo no sé, claro, está en catalán. Yo tengo un manual de heráldica donde todo eso que explico ahora está ahí explicado, pero también los encontraréis, seguro que aquí encontraréis manuales de heráldica aquí en México. Bien, este lo he expuesto antes, eso también, y ya está. Me parece todo lo que tenía que hacer. Sí. ¿Veis? Por ejemplo, estas disminuciones que no había. Hay las disminuciones de la banda, es la cotiza. La de la faja es la burela. La del jefe, que ocupaba más espacio arriba, pues la mitad es un comble. Un comble se llama. Luego está la estrecha o cruz estrecha. Se puede decir una cruz estrecha o una estrecha. Es la crudeza, la mitad de su posición normal, digamos. Y la mitad de la bordura es una filiera. La filiera es la mitad de la bordura. Y la mitad del sautor, del sotuer, es el flanquís. Se llama franquís. O sea, la cruz de San Andrés, la mitad, pues
pues es flanquís, eso es acabar, ¿no? Luego tenemos objetos muy comunes, son la luneta. La luneta es siempre una línea en uno de sus cuartos. Cuarto creciente o cuarto menguante. El cuarto creciente es este, que sería, la C es creciente, sí, creciente sería la C y al revés sería el menguante. Pues bueno, aquí sería un escudo de plata con un menguante de gules. Aquí al revés sería con un creciente, un escudo de gules con un creciente de plata. Luego sería este creciente es un montante que sube, que monta, digamos, y este no, ¿cómo se llama? Es que ahora yo me hago un lío en castellano, en catalán es volcán, o sea, al revés, ¿no? Volcano. Luego hay una figura que se llama el furor o la ira de Júpiter, que es esta figura así, que presenta como unos 4 rayos en forma como de flechas así y fuego. Este es el furor de Júpiter o eso. Luego tenemos otras figuras, de construcciones. El castillo. El castillo se representa con 3 torres, la central o torre del homenaje más alta, que puede ser, aquí tenemos un escudo de azur con un castillo de plata abierto. Abierto quiere decir que se ve el fondo del escudo, porque podría ser cerrado, pero si el escudo es, como he dicho antes, de metal, como este planta, el cerrado con las puertas y ventanas tendrán que ser de un color. Aquí es abierto porque ve el fondo del escudo, pero podría ser cerrado de gules, o sea, que las ventanas y la puerta fueran rojas. Luego tenemos el puente, que puede ser de 3, de 4 o lo que sea, ojos. Los ojos del puente, aquí es un puente, pues un escudo de azur con un puente de 3 ojos de plata. Luego tenemos el palacio. El palacio se distingue del castillo porque no tiene torres, pero tiene las almenas, todo así como cada torre tiene sus almenas, que son estas de aquí, en forma de un triángulo, o no, o pueden ser sin triángulo, solo un cuadrado. Pues el palacio tiene también su puerta, sus ventanas y unas almenas, pero no hay ninguna torre. Y la torre, que es muy usada muchísimo en heráldica, tiene 4 almenas, 3 escalones, 2 ventanas y una puerta. O sea, 4, 3, 2 y 1. 4 almenas, 3 escaleras o escalones, 2 ventanas y una puerta. Se representa así. Luego tenemos el puente. Este puente se llama moviendo moviendo de los flancos. Cuando el puente no va solo, como sería este de aquí, este puente, sino que va unido al perímetro del escudo, se llama un puente moviente de los flancos. O sea, sale de abajo mismo del perímetro del escudo. Luego tenemos un muro, como podéis ver, pues esto es toda una parte del escudo muy importante, como las 3/4 partes del escudo, en forma de un muro con sus ladrillos y unas almenas también, que son estas. Aquí no llevan triángulo, no acaban en triángulo, como en el castillo y en el palacio. Y luego tenemos la domus. La domus, esto viene del régimen feudal. Una jurisdicción feudal, por ejemplo, un condado que tenía su conde, pues tenía dentro de este condado unas, digamos, divisiones o administraciones
que no dependían del señor del condado, del vizcondado, de la baronía, de lo que sea, sino que ellos eran soberanos de su territorio muy pequeño, ¿no? Pues bueno, las casas donde vivía el señor feudal de esta zona se llaman domus o torres de defensa, que se distinguen del castillo porque no tiene 3 torres, sino que solo tiene 2 torres, no como el castillo que hemos visto aquí, que tiene 3 y tiene la misma altura, ¿no? Esto sería un escudo de azur con una domus de plata abierta, ya está. Si no se dice nada es que está abierta. Y luego tenemos el lienzo de muro, que es un trozo de muro, pero así, en medio, flotando, digamos, en medio del escudo. Y luego también está la muralla. La muralla es una faja, pero con unas almenas en la parte superior. Otras figuras heráldicas es los animales. También se pueden poner todos los animales. La salamandra se representa de esta manera dentro de su fuego, de su furor, que es esa figura que es fuego, llamas, ¿no? Eso sería un escudo de gules con una salamandra de sable, que es el negro, y la fogata o la hoguera, pues de oro. El unicornio, pues el unicornio también se representa, todos sabéis que es un unicornio, es este caballo con un cuerno encima, ¿no? Luego están estas redondas que pueden ser de metal o de gules. Aquí es un roel, se llama roel, es un escudo de plata con un roel de gules. Y aquí, en vez de, cuando no es de color la redonda esta, sino que es de metal, se llama bezante. O sea, roeles y bezantes. Los roeles son de color y los bezantes son de metal, oro o plata. En la parte de arriba de un escudo se pone el timbre, y el timbre puede ser un casco o una corona. El casco puede ser de bastardo. El casco de un bastardo es el que mira a la izquierda del escudo. Se pone encima, pero de perfil y mirando a la izquierda. Muy sencillo, es el más sencillo de los yelmos o cascos. Entonces, el de rey, emperador o soberano está de frente, es de oro, y el fondo es de gules. El clásico de caballero, este es el de bastardo, el de caballero es de plata y tiene las rejillas estas así, cerradas. Y cuando, esto es un caballero, la diferencia entre el caballero y el noble es que las rejillas del noble son de oro y el fondo es de gules. El de marqués, pues también es de plata, es de cara y tiene las rejillas de oro, y también los adornos estos de aquí también son de oro. Las coronas, también encima de un escudo puede haber una corona. La corona de un imperio, de un emperador, es esta. Se diferencia, pues es muy característica. Tiene los florones estos, los 5 florones, el círculo con piedras preciosas y joyas, y luego tiene estas 3, digamos, semicircunferencias que van unidas a los florones y están llenas de perlas y siempre rematadas por el mundo con la cruz. El mundo con la cruz. La de rey es igual, el círculo y los florones son 5 también, pero salen de cada florón, sale una media diadema que se encuentran en el centro, en el mundo superado de una cruz.
La de príncipe tiene menos diademas de estas, en vez de tener 5 tiene 3. Generalmente el rey de España, por ejemplo, tiene esta corona y la princesa de Asturias, la heredera, tiene esta corona de príncipe o princesa, ¿no? Luego viene ya el infante. Los infantes de España son los hijos de los reyes, no el primogénito, que es el príncipe, sino los infantes. Pues, por ejemplo, el actual rey tiene la princesa de Asturias, que es Leonor, me parece, y la segunda, que es la infanta Sofía, pues la corona sería esta. Es una corona con 5 florones y entre cada florón hay una perla. La de duque, pues es lo mismo que la anterior, pero no tiene estas perlas entre ellas. ¿Veis? No hay estas perlas, aquí no están. Luego en categoría viene la de corona de marqués, que tiene esta forma. Tiene 3 florones y entre cada florón hay un de eso de 3 perlas. Puestas así. Luego viene la de conde. La de conde tiene 9 perlas grandes sobre estas formas así, la de conde. La de vizconde pues tiene 3 perlas grandes y 2 perlas pequeñas. Y la de varón pues tiene las perlas de encima puestas directamente encima del círculo y tres digamos, 3 brazaletes o no sé, collares o como se le llama también de perlas blancas. Y luego tenemos las coronas murales. Las coronas murales que son de las ciudades, pueblos, etc. Una región tendría, de un país, tendría esta corona. Todas las coronas son de oro, pero tiene 9 torres. 9 torres. Luego, una comarca, que es menos que una región, digamos región o provincia, etcétera, ¿no? Y la comarca, dentro de cada provincia, hay otras subdivisiones que son las comarcas. Pues esta tiene 7 torres. Luego viene la ciudad. La ciudad tiene, como la otra, pero 5 torres y entre cada torre, todo de oro, hay una garita de plata. O sea, entre las torres, una garita de plata. Esta es la ciudad. La ciudad de Barcelona pues tendría esta, pero como Barcelona es una ciudad real, una ciudad por privilegio real, tiene una corona real. Luego, la villa, que es menos que una ciudad, es igual que la ciudad, pero sin las garitas entre medio, como podéis ver. Luego viene el pueblo, o sea, ciudad, villa, pueblo. Esto por lo menos en España se distribuyen así las categorías de los municipios. Y el pueblo solo tiene 3 torres y todas las puertas de sable cerradas. Luego, otro tipo de coronas, hay la corona del Papa, la tiara pontificia, que o trireme se llama, porque son las 3 reinos o imperios que dominan los papas. Tiene 3 círculos con 3 coronas. Y las ínfulas, esto que sale, son las ínfulas. Luego viene un coronel o corona antigua. Son las coronas, cuando no se había hecho todavía la clasificación de las coronas, que esto se hizo ya hacia el siglo XV o así, pues entonces había estas coronas que hoy día se llama corona antigua o coronel, que también tiene esta forma, puede tener una de las 2 formas. Luego también existe en la heráldica eclesiástica, los escudos se dividen también, se lleva muy directamente y muy particularmente la heráldica pontificia. Un cardenal tiene el capelo y las ínfulas rojas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tiene
tantas borlas. Eso se llaman borlas. El arzobispo, menos que un cardenal, como podéis ver, tiene menos borlas y además el capelo y las borlas son verdes, o sea, de sinople. El obispo ya tiene menos borlas, también verde de sinople, con 6 borlas a cada lado. Esos son, digamos, cardenales, arzobispos y obispos. Y luego están los abades. Los abades ya son, el timbre es negro, el capelo es negro y tiene 5 borlas a cada lado. ¿Qué digo? 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6. Luego, el canónigo, que es menos que un abad, tiene 3 borlas a cada lado, también negras. Y el sacerdote común, cualquier sacerdote que tenga que poner su escudo tal, pues tiene el capelo también negro con una borla a cada lado. Otro tipo de figuras que hay en los escudos ya son, por ejemplo, muy usada la flor de lis. También se dispone en heráldica que según el número de piezas, según el número de figuras que haya, esas tienen que ocupar un espacio concreto ya designado. Por ejemplo, cuando hay una sola figura, aquí tenemos una flor de lis, tiene que ocupar el máximo de espacio del campo, pero sin tocar los bordes. Esta sería una flor de lis. Cuando serían 2 flores de lis, se ponen generalmente una encima de la otra, o también podrían ser una al lado de la otra. 2 flores de lis en palo, o si fueran una al lado de la otra, sería en faja. Cuando son 3, la posición regular, bien ordenada, que se llama, es así: 2 arriba y 1 abajo, que caben mejor en el escudo puntiagudo. Pero si fuera 1 y 2, serían un escudo de azur con 3 flores de lis de plata mal ordenadas. O sea, 1 arriba y 2 abajo, mal ordenadas. Cuando son 5 las figuras, se ponen 2, 1 y 2. Formando, pues eso, como el sotuer. Cuando hay 6 flores de lis, pues 3, 2, 1, porque si pudieras diferente no cabrían bien dentro del escudo. En cambio así, pues salen bien. Este es el escudo de Cataluña. Cataluña es el escudo más antiguo que tenemos, data del 1150 o así. Es muy antiguo, es de oro, 4 palos de gules, timbrado con la corona de rey porque fue un estado soberano. Perdió su independencia cuando Castilla nos anexionó la corona de Aragón, la anexionó a Castilla después de la guerra de sucesión que terminó en 1714. Este es el escudo de Barcelona. Aquí en Cataluña todos los escudos cívicos tienen la forma esta cuadrada. Y el escudo de Barcelona se blasona. Blasonar es describir un escudo. Una bandera se describe, un escudo se blasona. Pues este sería un escudo cuartelado, primero y cuarto de plata, 4 cruces llenas de gules, y segundo y tercero de oro, 4 palos de gules. Y aquí es eso. A ver, yo no sé si dejar ahora para que me hagan preguntas, quizás sea mejor, ¿no? A ver, con todo eso, si alguien quiere hacer preguntas, puede preguntarme ahora. ¿Qué faig amb això? No, això està. Bien, muchachos, pues entonces estamos aquí listos para que don Armand responda a sus inquietudes, a sus preguntas. ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo? Venga, a ver si Axel o Jacobo o Miguel Ángel. Ah, no, Miguel Ángel es usted. Es que aquí solo veo la cara de Jacobo Sánchez y de Axel Lobaco. Axel es un nombre escandinavo, ¿eh? ¿Ya lo sabes?
Buen día. Desde Facebook hay una pregunta Muy bien. de Juan Pablo Pira Martínez. Él pregunta, dice, he visto bandas con cabezas de dragón en cada extremo. ¿Qué hay de esas bandas dragadas? A ver, que no lo he oído muy bien. Bandas eso. con cabezas de león en cada extremo. Bandas, o sea, a ver, un No, momento. tiene error. Dice, he visto bandas con cabezas de dragón en cada extremo. No, aquí no. ¿Qué hay de esas bandas dragadas? Dragadas. Deixa'm un moment, que has tocat algo. Ah, no, un momento. Que arriba, hacia arriba. De arriba hasta encontrar la banda. El bandado. Sí. A ver, ahora. Aquí. No, Eso es una banda, ¿eh? Y este es un escudo bandado. ¿Qué dices? ¿Cuál es la pregunta? he visto. Comenta Juan Pablo que ha visto que tienen cabezas de dragón. Pero las cabezas de dragón, ¿dónde? Esos son bandas. ¿Y dónde está? ¿Y cabezas de dragón dónde estarían? En internet, no? I les figures que aguanten al costat de l'escut, com es diuen? O podría ser que los escudos también tienen los tenientes, o sea, al lado de los escudos, además de arriba el timbre, que es la corona, puede tener unas figuras que sostienen el escudo. Puede ser dos leones, o como en Inglaterra, un león y un unicornio al otro lado, o pueden ser dos ángeles, el de Francia, etc. Estos se llaman los tinentes o soportes que aguantan el escudo. Ahora, eso que me ha dicho de los dragones, ¿cómo sería eso? Es que no entiendo. La pregunta está por Facebook. Si la persona la vuelve a reformular, se la hago saber. Ah. Bueno. Tenemos otra pregunta, don Armand. Emiliano Navarro pregunta que si los colores representan algo. Aparte del oro y la plata, dice él, No, ahora, si los colores representan no, algo. pero si yo, por ejemplo, tengo que hacer el escudo de un municipio que está al lado del mar, pondré algo de azul. Pero si está en el Pirineo, por ejemplo, que está nevado, pues será blanco. Las únicas referencias pueden ser eso. O rojo, si el patrón es un mártir o así, pues pondría el rojo. Solo en estos casos, ¿eh? No, la significación es esa. Muy bien, Jacobo Sánchez quiere preguntar algo. Adelante, Jacobo. Ya. ¿Sí? A ver, Jacobo. No t'hagués res, man. No se oye. Ho tens silenci. Debe tenerlo en silencio, ¿no? No, ya, es que no me habían dejado desmutear. Gracias. Muchas gracias por la conferencia, pero había puesto en esta sección de la cruz llena de las bandas y todo esto, en la bordura de piezas, estas piezas, por ejemplo, había dicho que eran 8. ¿Representan algo o es igual como No. Cada persona elegía mientras siga las reglas de la heráldica, puede hacer el escudo que quiera, siempre que se conserven las cosas en la posición que tiene que estar, en el lado que, en fin, siempre que siga la normativa, cada uno puede hacer el escudo de eso, mientras que no haya metal sobre metal, color sobre color, etcétera, guardando las reglas. Cada uno puede hacer el escudo que quiera. Y cada persona puede tener para él, o sea, yo quiero tener un escudo que sea para mí y para todos mis descendientes, hombres y mujeres, pero solo transmisible por línea masculina, ¿eh? O sea, por el mismo apellido. Pues puede hacerlo. ¿Qué más preguntabas?
Ya se me ha despistado. Ahora no oigo nada. No, perquè tens silenci. Tenemos otra pregunta, maestro. Marilú Robles quiere participar. Marilú, adelante, por favor. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Es que quería, me quedó duda cuando usted habló sobre las coronas, sobre las coronas que se ponen en los escudos de los infantes y príncipes. En el caso de los infantes, ¿solo era la corona o también se personalizaba su propio escudo con la corona? Es que un infante de España tiene el escudo igual que el rey de España, pero lo que diferencia para saber quién es de esta familia real es la corona. El rey tendrá esta corona, la princesa de Asturias esta, y la infanta Sofía, que es la segunda, esta. Ya están diseñados. Y esto aquí, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en todos los países. Es internacional esto. Mientras, esta es la corona de infante, que tiene 5 florones y una perla entre cada florón. Germà, explica'ns la importància del blasonament per qualsevol lloc del món que No entiendo. puguin interpretar. ¿Entendí? ¿Me ha oído? Sí, ja està, ja no pot parlar. Ah. Maestro, Fátima Molina pregunta, ¿cómo se escogían los animales que se colocaban en el escudo? ¿Quién los elegía? Mire, si yo me llamo de apellido Lobo y quiero hacer un escudo, pues dibujaré un lobo. Y ese lobo, ¿cómo lo quiero poner? Pues lo puedo poner pasante, o sea que está andando, pero siempre con la pata derecha anterior alzada y las demás tocando tierra. Un lobo. O puedo poner un conejo, si me llamo en catalán y apellido Cunill, que es conejo, también hay en castellano, pues podré poner un conejo. O tú te llamas de apellido Gallo, pues puedo poner un gallo. O si me llamo Valle, pues pondré un valle. O si me llamo Monte del Monte o algo así, pues cada uno puede hacer lo que el escudo, escoger el escudo, siempre que siga bien las reglas de la heráldica, puede poner el escudo que quiera, siempre que ya no exista uno igual. ¿Otra pregunta? Alessandra, ¿tenemos preguntas? Sí, hay una pregunta de Irving Martínez. Dice que le gustaría profundizar sobre el significado de la flor de lis en los escudos. No, significado. La flor de lis, por esencia, nace en Francia. El escudo de los reyes de Francia, pues es... Los reyes de Francia, un momento. El escudo de los reyes de Francia sería este, con las 3 flores de lis. Y puedes ponerla como quieras, no sé. Una flor de lis. Tiene un significado, realeza, etc. Pero, en fin. Luego hay todo lo que es lo mismo como los que se dedican a hacer eso. ¿Cómo se dice? Diseños. No, los diseños. En la astrología, cada uno te empieza diciendo que esto significa esto y tal. Se inventan toda una serie de cosas. Pero la heráldica seria, pues no, tiene sus reglas, su normativa y que está en todos los manuales de heráldica. Mientras siga la normativa, pues, y no exista otro escudo igual, pues eso, por eso hay los armoriales. Un armorial es un libro que contiene todos los escudos, depende. Hay un armorial de Cataluña, pues hay las armas o escudo de armas de las familias nobles de Cataluña, con su descripción, y entonces allí pues contienen los escudos de esos. Si ves que ya hay uno que te gustaría, tal, pero no lo puedes poner, pero sí puedes poner el mismo, pero cambiando los esmaltes. Por ejemplo, este que es el de los reyes de Francia, las lises son de oro, las flores de lis. Pero, por ejemplo, pues a mí me gusta un escudo pues
con 3 flores de lis. Bueno, pues puedo poner el escudo, puedo ponerlo como la flor de lis es de metal, puedo poner yo también, me puedo inventar las flores de lis de oro y el fondo de azul, o puedo poner el fondo verde o rojo o verde o púrpura y las flores de lis pues de metal y el fondo sería de color. Siempre hay que, lo principal es, no se puede poner color sobre color ni metal sobre color. Y luego hay, claro, hay un diccionario porque por ejemplo, un lobo, por ejemplo, el lobo pasante, si es pasante ya no se dice porque la forma donde se presenta siempre es pasante, o sea, andando con la pata esa levantada. Pero puedo ponerlo saltante, o sea, apoyado sobre las patas traseras y levantadas de la misma altura las otras. Esto sería saltante. O puedes poner un perro normal así con la pata superior o un perro corriendo, que entonces en la forma de cuando corre, ¿no? Hay una tan cantidad de variaciones en la heráldica que bueno, no se acabaría nunca. Es difícil 2 escudos igual. Y además, pues, no sé, cada uno puede escoger mientras, ya digo, siga las reglas heráldicas y no sea repetido en otra persona. Por eso hay cantidad de armoriales. Hay armoriales donde están las armas. Por ejemplo, hay armoriales de todos los municipios de Francia, de todas las comarcas, de todos los departamentos, etcétera. O, por ejemplo, pues una industria. Cuando una industria, la Ford o la Pegaso o Peugeot o así, pues tienen su escudo, pero ya han mirado que no sea un escudo que ya exista. Muchas gracias, maestro. Miguel Ángel García quiere preguntar algo. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes. Solo quiero preguntarle si recomienda algún autor o libros para profundizar más sobre la heráldica. Un manual de heráldica. Pues sí, hay muchos, claro. Yo tengo el mío, pero está en catalán. Y claro, en catalán, todo el mundo, casi todo el mundo, si es un poco listo, así entiende el catalán porque se parece mucho, como el francés también, las lenguas romances latinas, pues se parecen mucho. Ahora, otra cosa sería el inglés o el sueco, tal, que entonces ya solo lo entienden casi siempre ellos, ¿no? Pero manuales, hay muchos manuales de heráldica. Puedo poner en el Google, pones manuales de heráldica y te saldrán muchos. Yo ahora no puedo decir el mío porque está en catalán, claro. Pues tú no. Pero en fin, pero si queréis, pues se puede obtener. Lo hemos editado nosotros, por ejemplo, el mío. ¿Más preguntas? Por Facebook hay otra pregunta de Alex Cror. Él dice que quisiera saber un poco sobre los escudos de órdenes religiosas, en especial la de San Francisco de Asís, ya que ha visto variantes de él. En unos aparecen los brazos y la cruz, en otros las llagas y en otros las llagas y la cruz. ¿Cómo se llaman esas variantes y a qué se deben? Eso sí que no tengo ni idea. Son órdenes monásticas. Son órdenes monásticas que harán, y la mayoría muchas veces no tienen ni idea de heráldica y se inventan cosas que no son correctas y tienes que ir allí y decirles, oiga, esto no es correcto porque está mal, porque no ha violado esta regla heráldica o tal y tal cosa, ¿no? Pero, no sabría decírselo porque no la conozco, la orden franciscana, lo que tiene, ¿no? Todas las órdenes tienen un escudo. Alicia también pregunta por Facebook. Ella dice que hay algunos escudos que tienen por encima plumas, que si esas plumas tienen algún significado. Bueno, los timbres
generalmente los cascos llevan encima un plumaje, que generalmente hay 4 o 5 plumas, depende, y estas plumas han de tener el mismo color que hay dentro del escudo. Las plumas no pueden tener un color que no esté dentro del escudo, por ejemplo. Y luego hay los lambrequines. Los lambrequines, generalmente, los cascos tienen como por detrás un manto que puede ir hacia los lados del escudo en forma como de ramas o así, y esos se llaman lambrequines. Pero son elementos secundarios de un escudo. Lo importante es el timbre y el campo del escudo, con lo que tiene cada campo. Y lo importante es blasonar, o sea, saber blasonar bien un escudo. México, un momento, voy a poner, no, ¿dónde está? Es el escudo de México, para ponerlo aquí, que así lo podríamos hacer una prueba con esto. Ya no sé. Deixa. Espera, aquí. Ja, però és que no. Bueno, ja es veu, sí. Aquí. Però no, aquests no ho veuen. Ah. Bueno, es eso, ¿no? Per a imatges. Aquí tenemos México. Bueno, eso no es un escudo, es un emblema. No es un escudo porque no está dentro de un perímetro, no está dentro del escudo. Por tanto, es un emblema o una señal. Sí. Claro, cuando está dentro de una moneda, pues es la moneda, pero no es un escudo aquí tampoco eso. No se puede decir que sea un escudo. Esto sería un escudo, pero inventado, pero no es el de México, porque seguro que el escudo de México no tiene esta faja negra con la palabra México, creo yo, no lo sé. Y aquí sería, si fuera este, ¿cómo blasonaríamos? Pues sería un escudo terciado en palo, o sea, separado verticalmente, 3 partes iguales, terciado. Terciado de sinople, plata y gules. Resaltando sobre el todo del escudo, un águila, bueno, aquí ustedes sabrán más, tiene un nombre especial, ¿no? Este águila, no me acuerdo cómo se llama. El águila esta, pues devorando, comiendo una serpiente y debajo, es muy, mire, esta figura es imblasonable, no se puede blasonar, y es lo que pasó porque al principio cuando se separaron pues de España, cuando tuvo la independencia, pues la gente se empezó a inventar, pues pondremos eso y eso, pero como no tenían idea de heráldica, pues hicieron esto que es imblasonable, o sea, no lo puedo blasonar porque no sabría cómo blasonarlo. Porque esta águila, que es de oro, y el pico, ¿de qué es? Pues también tendría que ser de oro. Claro, no se puede. La serpiente esta, pues que es de sinople verde, pero tiene unos trozos rojos. Luego hay este cactus, que es ¿cómo se llama? El higo chumbo en castellano. ¿Cómo se llama? No. Bueno, no me acuerdo. Es decir, no lo podría blasonar. No sabría blasonarlo. A lo mejor alguno de ustedes lo sabe blasonar. Bastant veient a mí. Sí. ¿Cómo lo blasonaría alguno de ustedes? Este emblema, esta señal con el águila esta comiendo la serpiente, que antes lo sabía, pero ya no me acuerdo cómo se llama la serpiente esta. Em veuen a mi? Sí, per Facebook, sí.
Escudo de México. No sé si hay la... Ve, por ejemplo, el escudo de España. Este es completamente blasonable. Blasono el escudo de España. ¿No? Bueno, pues sería cuartelado. Primero, de gules, un castillo de oro cerrado de azur. Segundo, de plata, un león de púrpura coronado de oro, que es León y Castilla. Tercero, de oro, 4 pales de gules, que es el escudo de Cataluña, luego corona de Aragón. Cuarto, de gules, una cadena de oro con un diamante de sinople en el centro, pero la corona dando vueltas alrededor del escudo y con las cadenas en palo, en faja, en banda y en barra. Y quinto, de plata, una ¿cómo se llama granada en castellano? Una granada de sinople, foliada de sinople y abierta de gules. Por timbre, una corona de rey y por tenantes las columnas de Gibraltar de non plus ultra. Una corona a la derecha del escudo, que es la izquierda nuestra, una corona imperial, y a la siniestra o a la izquierda, que es nuestra derecha, una corona real. En Potosí, Bolivia, tenemos un escudo de armas emitido por el reinado de Carlos V en 1561. Sí, casi siempre el águila bicéfala con la cabeza cortada. Todos los municipios, las autoridades, pues les daban a solicitud un escudo y quedaba fijado. Por lo menos en España era así. Hay otra pregunta por Facebook de Pilar Espejel Cano. Ella pregunta y dice, ¿qué sucede con los apellidos compuestos? ¿Cómo funcionan en la heráldica? Por ejemplo, Niño de Rivera. ¿Niño qué? De Rivera. De Rivera. Bueno, es que Niño de Rivera no es compuesto. El compuesto, yo entiendo compuesto que sería Niño-Rivera. Pero Niño de Rivera es una familia. Y solo hay esta familia, Niño de Rivera. Por lo tanto, pues tendrán su escudo, el que eligieron, si es que tienen alguno. A lo mejor sí, si es una familia noble, seguro que tiene escudo. Por lo tanto, hay que averiguar si estos Niños de Rivera eran una familia con privilegio nobiliario y entonces buscarlo y se encuentra. Por ejemplo, el escudo de Córdoba. Córdoba, ay, se me ha ido. Ah, no, es aquí. ¿Cómo fue? Ah, no, pero arriba, ¿Cómo que no? Bueno, este es el escudo de Córdoba, la ciudad de Córdoba en Andalucía. Es una ciudad real, dependía del rey, tiene la corona, por timbre la corona real. ¿Y qué tiene? Pues tiene un león de gules coronado de oro, la bordura componada, o sea, todo esto son compones cuadrados, una bordura componada alternando del escudo de Castilla con el escudo de León. El de Castilla, entonces, es de oro, el castillo, de gules, el castillo de oro, el León es de plata, el castillo de púrpura, y van alternando uno y otro. Hermano, explica'ls que no hi ha escuts de cognoms, sinó que cada escut. Y además no hay escudos de apellidos, hay escudos de familias, que es distinto. Una cosa es el apellido y otro son las familias. Generalmente todas las familias nobles tienen su escudo. Y los que no tienen, y hoy día se quieren tener un escudo, pues van a un rey de armas o a un heraldista, quiero tener el escudo, y el heraldista o el rey de armas les dirá, ¿qué quieres que haya en este escudo que a ti te interesa, que sea memoria
de ti y para toda tu descendencia. Entonces decía, pues a mí me gustaría que viera esto, esto y esto. Entonces el heraldista, con la información que le ha dado a la persona esta, pues hará propuestas de escudo, varias propuestas, y entonces el interesado elegirá la que más le guste, pero todas serán correctamente descritas, blasonadas. Por Facebook hay otra pregunta de Ale Almaraz. Ella dice, el escudo de Guadalajara es representado con el casco de un caballero en la parte superior, algunas veces mirando al frente y otras hacia un lado. ¿Es un error o se puede usar indiscriminadamente? El escudo de Guadalajara dice, ¿eh? Sí. Un momento. Sí, Guadalajara de México. Sí, sí, un momento. Ah, Guadalajara de México, claro. Ya, escribo. Escudo de Guadalajara, México. A ver. Sí, ya lo tengo delante. Supongo que es esto. Hay un árbol y dos leones que lo sostienen. Bueno, y entonces, pero aquí ya veo, sí, todos son más o menos lo mismo, pero con alguna diferencia. Por ejemplo, en unos los leones son de gules, en otros son de oro, en otro el árbol es frutado, o sea, se ven las frutas de color rojo, otro es más sencillo y otro hay que no tiene nada que ver con los otros. O sea, yo no sé cuál es el oficial, pero no sé, ustedes lo sabrán porque hay distintos y además un escudo municipal, un escudo de una ciudad, un pueblo, no puede llevar un casco porque esto solo lo llevan los caballeros, sean nobles o caballeros simplemente, pero un escudo de ciudad es un horror que vaya timbrado con un casco. No es correcto. Tendría que llevar una corona mural de ciudad, que hemos visto cómo eran las coronas murales. Y ve la bandera de Jalisco. Ah, no, esto es Jalisco. Bueno. No sé, ¿alguna otra pregunta? Elsa Ruth pregunta, dice, ¿la heráldica de un apellido como Torres aplica solo a la familia que lo manda a hacer o aplica a todos los que se apelliden Torres? No, no hay armas de apellidos, hay armas de familias, que no es lo mismo. Puede haber 50 personas que lleven el mismo apellido y no tengan ni una gota de sangre en común. O sea, el apellido es una cosa y la familia es otra. Son escudos de familias. O sea, los escudos gentilicios, la heráldica gentilicia se refiere a escudos de familias. La heráldica cívica se refiere a escudos de naciones, provincias, comarcas, ciudades, etc. Por Facebook también preguntan, dicen, que ¿qué significado tiene una águila bicéfala con cabezas cortadas? ¿Cómo con cabezas cortadas? ¿Cabezas cortadas? O sea, si están cortadas ya no está el cuerpo del águila, ¿no? Sí, a eso se refiere, que es un águila bicéfala que tiene las cabezas cortadas. El águila bicéfala es el águila imperial. El emperador tiene un águila bicéfala. El emperador de Rusia, el emperador del Sacro Imperio, etcétera, tiene el águila bicéfala con dos cabezas. Pero y puede tener las alas alzadas o hacia abajo, bajadas. Generalmente van alzadas las alas del águila. ¿Lo ha entendido? No sé si... Sí.
Bien, maestro, yo tengo por acá una pregunta. Elizabeth Carrasco pregunta si la heráldica también estudia lo referente a los ex libris. No, esto es otra parte. La ex libris, pues pueden tener escudo o pueden tener, no sé, dibujos de lo que sea. Pero ex libris puede tener escudos o no. O sea, en unas Azul Jalpa figuras. pregunta, Azul Jalpa, maestro, pregunta ¿por qué algunos escudos de nobles indígenas tenían letras? ¿Era una especie de marca extra que le ponían los monarcas españoles? Letras. Generalmente no se ponen letras en los escudos. Lo máximo se puede poner solo una letra o no sé, que signifique, por ejemplo, una cosa significada INRI. INRI, ya sabéis que en la cruz está el INRI, pues una cosa semejante que significa algo así, también podría estar. Pero en principio no conviene poner letras dentro de los escudos. Pero los hay, sí. A verlos, haylos. Maestro Emiliano Navarro pregunta, ¿los escudos de una familia pueden modificarse o son permanentes? Y yo diría y recomiendo que sean permanentes, porque si no sería un lío. Porque claro, a no ser que, por ejemplo, una familia tiene el mismo apellido, una familia con el mismo apellido, tiene distintas ramas. Pues bueno, una rama para distinguirse de la otra podía poner en sus escudos una que se llama brisura. Una brisura es una modificación en un escudo. Y yo, para distinguirme de los López de Jalisco, de los López de Veracruz, pues pondremos una figura más, o pondremos un color, cambiaremos de color, o pondremos para distinguirlo una banda, la mitad de una banda de un color, etc. Poder una brisura, que se llama. Si buscáis la palabra brisura, veréis exactamente lo que es. Por ejemplo, todas las ramas de la familia real francesa, los duques de Orleans, de los duques de Borgoña, de los condes de Chambord, pues tienen una diferencia. Todos llevan las flores de lis de la Casa Real de Francia. Pero habrá puesto, pues, sobre las flores de lis que atraviese todo el escudo, puede poner una banda más estrecha o una faja, etcétera, para distinguirse de los demás. Pueden hacerlo. Pero claro, si cada miembro quiere distinguirse, entonces sería un jaleo que nos serviría para distinguir unas de otras. Por Facebook pregunta Odil Clio si las instituciones también pueden tener escudo. Claro, la heráldica corporativa, las universidades, los gremios, las academias, todo eso tienen sus escudos hechos. Cuando una academia dice, creamos la academia de tal, pues bueno, hacen un escudo y van a de eso de marcas y patentes, lo registran y ya solo pueden usarlo ellos, siempre que sea correcto, claro. O sea que, por lo visto, eso sería bien que alguno de vosotros lo estudiara, eso. O sea, México ¿tiene o no tiene escudo? Solo tiene un símbolo, no sé cómo decirlo. Logotipo. Un logotipo, así, que son cosas de un emblema, pero cuando está dentro de un perímetro que puede tener distintas formas, como hemos visto antes, pues bueno, tiene que ceñirse a la legislación heráldica. No sé si hay un libro, ¿hay algún libro que lleve un armorial de todos los municipios de México o de las provincias de México?
Nadie lo ha hecho eso. Sería muy interesante porque se vería entonces las diferencias, tal, se podrían corregir, tal. Sí. Y supongo que también había caciques o miembros de los toltecas, chichimecas, aztecas, lo que sea, tendrían quizá un símbolo que los unía, y entonces en una familia que pertenezca a estos, pues podría ponerlo, este símbolo, dentro de su escudo. Ahora no me acuerdo, pero hay una familia de estas que tuvo un escudo y luego pasó a España e incluso tuvieron un título, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Lo siento. Axel Esparza, ¿quieres decir algo? ¿Cómo? Ah, Adelante, Axel. ¿quién? ¿Axel ahora? Sí. Axel Esparza, ¿estás ahí? Pero tiene el micro cerrado ahora. Ya, es que no podía activar el micrófono. Mi pregunta va en el sentido de que si las reglas de la heráldica en algún momento han sufrido algún cambio, han sido un poco más No, en permanentes, principio por no. así decirlo. Cambios no. Añadidos sí, porque claro, van surgiendo distintas figuras, etcétera, que antes no existía. Por ejemplo, pues un tanque. Ahí en la heráldica militar puedes poner un tanque. Hace 2 siglos no existían los tanques, ¿no? Pues se puede añadir en la heráldica cabe todo. Cabe todo. Todo se puede representar dentro de un escudo, siempre que se haga bien, siguiendo las reglas de la heráldica. ¿Qué más? Tenemos por aquí a Jacobo Sánchez que quiere decir algo. Adelante, Jacobo. A ver, Jacobo. Gracias. Son dos cosas. Había mencionado al principio que había un tapiz en donde un soldado señalaba al rey Guillermo. ¿Me podría repetir el nombre? La imagen aquella del soldado que señala al rey Guillermo el Conquistador, me parece que era, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Que si me podía repetir el nombre y otra, lo que mencionaba ahorita del compendio de la heráldica. Claro, como en aquella época no había la heráldica, el rey no llevaba el escudo de los reyes de Inglaterra, que son estos 3 leopardos rojos y tal. Entonces, como el enemigo o la persona que hacía la pregunta no sabía quién era, tiene un soldado o un caballero al lado que le señala: este es el rey, porque aún no existía la heráldica. Precisamente la necesidad de eso es cuando surgió la heráldica, para poder distinguir en un campo de batalla contra quién luchas. Y claro, si todos tenían en el escudo, en la parte frontal del escudo, las armas que había, ya sabías contra quién luchabas. Sí, claro. Ok, muchas gracias. Y otra cosa, hace rato me estaba blasonando el escudo de España. Yo tengo entendido que la Ciudad de México también tiene un escudo, es al igual como el de Guadalajara. No sé si me podría hacer el favor como de explicármelo o blasonarlo, por favor. Un momento. Gracias. Escudo de la Ciudad de México. A ver si sale. Escudo de la Ciudad de México, Wikipedia. Aquí hay. No, tienen imagen. Aquí está la imagen detrás, pero no sé, no la veo. ¿Cómo muevo? ¿Cómo? Es ese. Espera, que no veo. Un momento. Un monumento. ¿Es ese? Sí, de casa. Pues lo siento, pero tengo que decir que es bastante imblasonable.
porque es un escudo de oro. No, no. Es un escudo de azur, con un castillo de oro abierto, con un castillo abierto de oro, sostenido por 2 leones de oro, pero ¿sobre qué están los leones? ¿Qué es eso? ¿Es un puente o qué es? Y lo que sale de la parte de abajo, no, yo no sabría definirlo, no sé lo que es. Y entonces diría, como esto no lo sé cómo decirlo, porque no creo que, por lo menos aquí, nadie de mis amigos pudiera blasonarlo correctamente, tiene una bordura de oro con 8 palas de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta vuestra? Nopales. Eso, pues 8 hojas o plantas de, no, hojas de nopal. Pero ya digo, yo no sé sobre dónde están estos leones, sobre qué se sostienen y qué es lo que sale de la torre del castillo ese hacia adelante. No sé lo que es. No lo sabría de blasonar. Claro, empezaron y como la mayoría en aquella época no sabían heráldica, pues bueno, hacían todo eso. Pero me extraña que no sé. No sabría decir nada más. Aquí dice que tengan por sus armas, lo debió dar algún rey o así. Dice que tengan por sus armas conocidas un escudo y un castillo en medio. Decir en medio ya, bueno. Y 3 puentes de cantería y en que van a dar al dicho castillo, las 2 sin llegar a él, en cada una de las dichas 2 puentes. Total, que aquí yo, ningún heraldista de los que mis amigos sabría representarlo con esta definición. A ver, hay que poner orden en Iberoamérica o Latinoamérica o lo que sea y a ver si empezáis vosotros a eso. Porque, ya digo, yo no lo puedo blasonar correctamente. No lo puedo. O como de alguna otra ciudad, no sé. Què faig? Deixa. No, per obrir-ne una altra. Además, fíjate, es que es imposible. Lo pongo porque como un ejemplo. Eso es imblasonable. A mí me dicen, mira, el escudo de México es así. Y luego tú lo dibujas. Es así. Un castillo en medio. Que en medio no es un término heráldico. Y 3 puentes de cantería. ¿De qué es la cantería? Bueno, bien, es igual. 3 puentes de cantería. Y en que van a dar al dicho castillo las 2, o sea, en México la puente es femenino, el puente, bueno, las 2 sin llegar a él, en cada una de las dichas 2 puentes, que han de ¿qué? Que han las 2 un león, en cada una de las 2 un león rampante que azga con las uñas en dicho castillo. Yo el verbo azgar no lo conozco, es la primera vez que lo oigo. Que tengan los pies en la puente y los brazos en el castillo. Y por la orla, que esto no es una orla sino una bordura, 10 hojas de tuna con sus abrojos que nacen en la dicha provincia. ¿En qué provincia? Si no he hablado de ninguna provincia. En un escudo, a tal como este. Las armas y divisas damos a la ciudad por dichas armas, tal que yo no sabría qué hacer. Por eso necesita técnicos. Y en México tiene que haber técnicos que dominen la heráldica. Y además se podrían forrar proponiendo a las ciudades mejorar y blasonar los de eso, en fin, y hacer. O una academia heráldica, una academia de heráldica
mexicana, Academia Mexicana de Heráldica, por ejemplo. Sí, a ver si os animáis. Pero hay que dominar la heráldica, si no, saldrá esto que he leído ahora, que esto no hay quien lo entienda. Yo lo siento, ¿eh? y espero que no os sentáis ofendidos por esto, pero no. Esta descripción, dudo que algún heraldista pudiera representar, dibujar eso que está escrito aquí. Muy bien, maestro, don Armand, pues muchísimas gracias por sus Nada, explicaciones. vosotros por ya su sabéis, presentación. a vuestra Sí, disposición. Sí, hay, todavía hay por ahí algunas preguntas, pero ya el tiempo ya nos Muy va bien, ganando. bueno, lo De dejaremos tal suerte para... que sí, que no me queda más que agradecer, maestro, su gentileza, su disposición de participar con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Quedamos verdaderamente agradecidos. Seguramente los alumnos todavía tienen ahí algunas inquietudes, estarán motivados a acercarse al estudio de la heráldica. Y por último, le voy a compartir, maestro, este documento que me envía la facultad. Dice aquí, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Sí. sección académica de Historia, otorga la presente constancia Ay, muchas gracias. a don Armand de Fluviá y Escorza por haber impartido la videoconferencia La Heráldica, Arte y Ciencia en el marco del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática el día 18 de marzo del presente. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, marzo de 2021. Pues ahí está ya. Muchísimas gracias. No, al contrario, maestro. Gracias a usted. Lo voy a imprimir y lo guardaré. Sí, maestro, enseguida se lo envío y pues muchísimas gracias por su, pues muy bien, pues por su consideración. Gracias a ustedes, ya estoy siempre a su disposición, ya lo saben. Muchísimas gracias, maestro, que tenga muy buen día. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ignacy, saludos a Ignacy que siempre está ahí atendiendo. Gracias. Un saludo. Gracias, Ignacy. Muy bien. Y todavía tenemos varias charlas pendientes, muchachos. Estén al pendiente de la página oficial del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática de la FES Zacatlán, en donde estaremos anunciando las siguientes videocharlas que tenemos. Tenemos dos más todavía, Ignacy, desde Barcelona, ¿verdad? Tenemos dos para más. hablar de heráldica. Muy bien. Pues a ver si me dan buenas noticias de que se ha creado algún grupo, centro de heráldica o algo así en la misma universidad. ¿Qué mejor sitio? Pues sí, ¿verdad? Que se animen los muchachos, ya algo organizamos desde la Exacto. ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias, Ignacy. Venga, adiós, buenas tardes. Cierro Hasta y pronto. corto. Gracias, señores. Muchas gracias. Igualmente, adiós.